Así que cuando nosotros entendemos este mensaje que estamos compartiendo en la comunidad Generación Cristo, un grupo de inexpertos, por supuesto, y tal vez soñadores en Dios, eh, nos hemos dejado cautivar por su mensaje a pesar de nosotros mismos. Y es que de hecho para eso es este mensaje, para los necesitados. Ustedes recuerdan que Jesús iba a buscar a la plebe, los que nadie quería, los parias. Y a los fariseos les molestaba mucho eso, que Jesús comiera con prostitutas, con Mateo, que era Mateo era en Colombia diríamos una abeja, un estafador, cobraba impuestos. Y Jesús comía, se sentaba con todos esos vándalos, que es el común de la sociedad hoy en día, los lobistas. Y esos fariseos eran peores que ellos, pero eran moralistas, así que les molestaba mucho que Jesús estuviera con esas personas. Jesús les dijo, pero dejen de ser hipócritas, que yo vine y fue a buscar a los enfermos, a los que me necesitan. Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Nos encontró. No es que Él nunca haya estado presente en nosotros, porque esos son antropomorfismos. Antropomorfismos. Antropos, hombre, morfismo, forma. Siempre que vamos a hablar de Dios, lo volvemos humano. Tengan eso presente. Siempre que vamos a hablar de Dios, lo volvemos humano. Si fuéramos búfalos y nos preguntáramos cómo es Dios, nos dirían, no, es como de 1000 kilos de fibra, de músculo, y una cabeza grande y unos cuernos inmensos, si fuéramos búfalos. Pero como somos humanos, volvemos a Dios humano. Lo reducimos a nuestra interpretación lingüística, porque los límites del lenguaje de un ser humano son los límites de su cosmovisión. Eso estamos haciendo en Generación Cristo, nos hemos dejado cautivar por el mensaje de Cristo. Y soñamos con que nosotros cada día podamos dar un pequeño paso. No sé cómo te va a ti. Yo a veces me siento aquí en la sala de mi casa a analizarme y aún me quedan dudas de pensar que soy ese ser bueno. Como que uno dice, yo soy bueno, yo soy un buen tipo, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen amigo, soy un buen ciudadano, soy un buen hijo de Dios. Me lo pregunto. Y tal vez no nos vayamos para decirlo positivamente, hay tanto potencial de divinizar a un ser humano conscientemente. Es decir, hay tanto por lograr de Dios en nosotros que tal vez no lo logremos todo, pero hay una oportunidad muy grande de divinizarnos, de aquilatarnos de la naturaleza divina cada día. Aunque ya el apóstol Pedro lo había dicho allá en el capítulo 1, cuando dice que Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Escuchen esa expresión. Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas por las cuales podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Es una connotación porque nosotros ya somos divinos. Bueno, eso dirían nuestras esposas. ¿Por qué somos divinos? Pues porque nosotros no somos agentes independientes de Dios. No es que yo ande por aquí solito como si fuera autosuficiente. No, como dice un texto bíblico, la tierra está colgada. ¿Colgada en dónde? Colgada dentro de la esencia de Dios. Recuerden la palabra trascendencia e inmanencia. Inmanencia es que hace parte de. Mi corazón es inmanente, inmanente. Pero ¿para qué dices palabras tan raras? Inmanente, ¿qué quiere decir? Como yo soy parte de esta comunidad. Mi corazón es parte de mí. Entonces mi corazón es parte de mí, pero mi cuerpo trasciende mi corazón. O sea, mi corazón está dentro de mí, es parte mía, me da vida.
pero yo soy más grande que mi corazón, yo trasciendo mi corazón, eso es trascendencia. Asimismo pasa con Dios. Nosotros estamos contenidos en Dios, somos una parte de Dios. Suena un poquito a nueva era para algunos, dirán, no, es que usted está hablando de cosas muy extrañas, porque la religión lo primero que se encargó fue sacar a Dios de su verdadera esencia del hombre y lo puso lejos. Dijo, Dios está allá y usted es malo. Y Dios es bueno y usted malo. Y como usted es malo, necesita una religión, que es la nuestra. No vaya a la de allá porque esos de allá no tienen la razón. O sea, Dios terminó supeditado a una franquicia religiosa con la creencia humana. Entonces yo soy inmanente, hago parte de Dios, esa es la inmanencia. Pero Dios me trasciende. Él es más grande que todas las cosas. No hay términos para la palabra Dios. Dios es al lugar, es decir, los lugares no lo limitan. Dios es amorfo, no tiene forma, aunque uno a veces cree que sí. Nosotros los cristianos somos muy grecorromanos, tenemos figuras en la cabeza. Cuando decimos que Dios está sentado y que Jesús está a la derecha, entonces uno se imagina a un señor de barba blanco. Estoy seguro que ustedes se lo han imaginado alguna vez así o de otra manera. Y al hijo al lado, a la derecha. Entonces uno acaba pensando, a ver, pensemos un poquitico. ¿Cómo sí que Dios está sentado y a la derecha está el hijo? Luego es que Dios es un cuerpo, luego uno dice que es espíritu. Entonces, ¿cómo se sienta un espíritu? ¿Y cuál es la derecha de él? Entonces, esos son antropomorfismos para que nosotros entendamos cómo Dios le lega el poder. Y no es que le legue y lo delegue el poder a Cristo, es que se manifiesta en Cristo porque Dios es inaccesible. Cuando ustedes leen en 2 Timoteo, al único inmortal e invisible de Dios que habita en luz inaccesible, Timoteo hace una de las más grandes expresiones de Dios. Escúchenlo, al que habita, al único inmortal e invisible Dios que habita en luz inaccesible. Si nada más cogiéramos el sol y lo acercáramos 1 kilómetro más hacia la Tierra, ya nos chamuscaríamos en este planeta. Eso es el sol. ¿Y qué es el sol en comparación con Dios? Les pregunto. Esas son equivalencias para que nosotros tengamos una idea de lo que es Dios, pero la dimensión de Dios no es la nuestra. Y hay muchas cosas que hoy nos vamos a sorprender. Hoy nos parece normal que nos veamos aquí por cámara, como decía Jaime ayer. Él está por allá, creo que en Londres, y me está viendo instantáneamente. No sé si han visto el comercial de Mercedes-Benz, ¿lo han visto? Cuando la señora Benz hace su primer gira en su vehículo, pasa por un pueblito. Y cuando ella en esa época vestían de negro con un sombrerito, ella va en su vehículo y todos los aldeanos corren, una bruja, una bruja, una bruja. Porque, se imaginen ustedes en 1800, un carro andando con alcoholes por las calles y no es como un carro, el primer carro, Mercedes-Benz. Hay cosas que nosotros demonizamos por el desconocimiento, las demonizamos, las volvemos demonios. Yo les he contado que cuando yo vi el primer curso de lectura que decía que lea 2000 palabras, yo no sé en qué tiempo, en un minuto, yo me asusté. Dije, Dios mío, eso debe ser brujería. ¿Cómo es que uno se puede leer todo eso así? A mí que me ha encantado leer y yo no podía leer tan rápido. Entonces yo pensaba que era brujería o algo malo. Hasta que entendí que es que nos enseñaron a leer en ángulos de 15 grados. Mi mamá, la mula lame la losa. Además tenía mucha sabiduría. La mula lame la losa. Y que lo único que hace un curso de lectura rápida es básicamente que yo memorice las palabras y no las letras. Porque si yo memorizo letras, tengo que leer como me enseñaron. Tengo que leer Sandra, tengo Aura, Cecilia, porque me enseñaron a leer así. Las técnicas de lectura te enseñan a memorizar palabras, después frases. Eso se llama taquitoscopio y aumenta nuestro campo visual. Quienes conocieron técnicas americanas de lectura lo conocen. Yo aprendí a leer con técnicas americanas de lectura. Y se fue el demonio. O sea, desapareció el demonio. Entonces, cuando nace la religión dice, necesitamos
necesitamos que las personas no crean en los filósofos ni en los sabios. Y los vamos a llamar paganos. Y los paganos son los que no hagan caso a la iglesia, a la Santa Madre Iglesia. De hecho, la palabra hereje, como se los contaba hace unos días, ustedes ya lo saben, nace para evitar que se lea una versión bíblica más original para poderlos llevar a una versión más fácil de engañar. Por eso la expresión más correcta cuando nos refiramos a la escritura es las escrituras, las sagradas escrituras. Puede ser, si alguien le quiere decir así. Pero si yo le digo que esta es la palabra de Dios y yo te leo acá y te digo, si no te arrodillas ante la palabra de Dios, entonces termina Dios sirviéndole a la palabra, el hombre a la palabra, la tierra a la palabra, y se vuelve muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces te pueden medir, porque ahora está supeditado. Y yo quiero decirles esto con mucha transparencia. El cristianismo es un poco ingenuo porque no ha leído, no se ha culturizado, pero hay personas, tú te pones a leer con una persona culta y él te va a decir cosas que no sabe un cristiano, no lo sabe. Puede que, hay una película que nos compartió William que es un poco fea, esa película tiene algunas cosas violentas, pero yo la vi toda y tiene que ver con hereje justamente. El malo de esa película, hereje, sabe más Biblia que las dos niñas de los mormones que van a evangelizarlas. Seguramente los mormones no saben que John Smith tuvo 153 esposas. ¿Cómo les parece? Entonces, muchas veces hay personas que no son de fe en Cristo, pero saben más Biblia que un cristiano y saben más cosas. Saben lo que es una interpolación, saben lo que es un texto espurio, saben lo que es una pseudoepigrafía y esto qué significa. Son un poco de términos que una persona que se dedica a estudiar filología, letras, aprende. Pero el cristianismo pues aprende a leer testigos bíblicos. O sea, aquí dice que yo daré por ti naciones y quebrantaré cerrojos de hierro y uno se lee el testigo y uno lo coge para uno y uno dice es que Dios es capaz de matar a otros por mí. Por eso hay a veces que cuando las esposas están bravas con el esposo o el esposo cree que su esposa no es la ideal, dice, yo se lo dejo a Dios. Dios mío, nunca volvamos a decir eso. Eso es mejor decirle, se los entrego a los sicarios. Yo se lo dejo a Dios, es como Dios se venga por mí. No, no podemos decir eso, porque entonces decimos que Dios es fuego consumidor. En esta búsqueda, para los amigos que nos acompañan hoy, que saludamos nuevamente a Jaime, que está por aquí, a los amigos que vienen, nosotros somos una comunidad que cree que el Evangelio necesita ser cognitivo, entendido y no emocional, porque las emociones cegan la razón. Lo más tremendo es que nosotros no somos seres racionales que nos emocionamos, somos seres emocionales que razonamos. ¿Cómo les parece? Los griegos pensaron que nosotros éramos razón, lógicos. Dijo, mientras ustedes tengan la cabeza, sepa en la cabeza, pues usted puede. Pero la historia se encargó de demostrarnos que todos los grandes hombres de la humanidad han fracasado por no saber gestionar sus deseos, empezando por nuestros protagonistas de la novela, Adán y Eva. Y ustedes leen la historia de Saúl con sus emociones, el primer rey de Israel, el rey David con sus emociones, Salomón con sus emociones. Las emociones realmente nos mueven. Pero en este proceso que Dios quiere es que nosotros encontremos un propósito en Él, no para que hablemos de Dios ni de Cristo, sino para que nosotros seamos Cristos. Esa es la mejor esencia. Entonces, cuando levante, ¿hay alguien aquí que es cristiano? Por favor, coloquen en el chat. Es un ejercicio que me gusta hacer para, dijo Consuelito, para embalarlos. ¿Alguien aquí es cristiano? Coloquen ahí en el chat sí o no. ¿Hay algún cristiano aquí? Ya como que uno le dice, uy, espérate, güey, A ver, los que sean cristianos escriban sí en el chat. Y los que no crean, coloquen que no. A mí ya no me preocupa decir eso, pero es un ejercicio. Es para que veamos lo que significa las convicciones y las creencias.
¿Qué significa ser cristiano y qué significa no ser cristiano? Por ejemplo, si ustedes ven, ahora hay petristas y hay uribistas. Yo coloco esto como ejemplos. Los petristas que siguen siendo petristas se, se van a untar de todo lo que sea Petro y ahí van a permanecer, como hay chavistas, que quedan ahí pegados. El que define que es algo compromete su identidad, compromete su vida, compromete todo lo que es. Hasta que alguien dice, uy, no, este barco se va a hundir, yo como que me bajo de este barco, entonces yo ya no soy más eso, ¿verdad? Es igual con Cristo, solo que a uno le parece que ser cristiano es ir a un lugar y escuchar los mensajes bonitos y saber textos bíblicos y además cantar. A veces creemos que eso significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser Cristos. Eso significa ser cristiano. Cuando yo entendí eso dije, oh, oh, en palabras de Chepita, que está acá, mi señora madre, cuando empezamos con este ministerio, dijo, lo que estamos es embalados. Estamos metidos en la grande, porque veníamos de, pues mi mamá conoce el Evangelio creo que hace 42 años. Yo tenía como 13 años cuando llegué a la casa y vi que habían bajado los cuadros y un poco de cosas y yo les dije, ¿y ustedes qué hicieron? No, que nos volvimos cristianas con mi hermana Gloria, tenía tal vez 14 años. Imagínense ustedes, yo tenía 13 y tengo 55. Sí, hace 42 años que como decíamos en alguna época, se volvieron evangélicas. 42 años. Y les quiero decir que 42 años se le han caído muchos mitos a la señora Josefa también, que inicialmente ella oraba para que no sucedieran cosas. Ella oraba para que yo no hiciera perder la gente cuando empezamos este ministerio. En su celo de mamá, ella pensaba que yo me estaba saliendo de la verdad. Entonces ella dijo, Dios mío, qué susto con este muchacho. A veces mi esposa también me lo dice. Bueno, creo que también aquí hay más de uno que la esposa se lo dice, pida porque usted es el responsable de guiarnos. Pero la hermana Josefa, que le enseñaron un evangelio y además se lo enseñaron basado, además ella tenía una Biblia que se llama la Biblia de Scofield, de Carlos Scofield, que está arregladito un poquitico en sus notas, pero eso no lo sabíamos en esa época. Pues la hermana Josefa, cuando yo empecé a salirme del acuario, cuando uno se sale de la Santa Madre Iglesia, pues se vuelve un hereje, porque ya uno deja de creer como los demás quieren. Entonces la hermana Josefa se arrodillaba a orar de la siguiente manera. Si me hubiese dicho que iba a orar así, de pronto hasta pienso yo arrancar este ministerio. Me dijo, Señor, voy a parafrasear como oraba la hermana Josefa. Señor, gracias por la vida de mi hijo. Tú lo salvaste un día que estaba perdido. Ahora a este muchacho le va a dar por ponerse a predicar cosas que tal vez no son. Y si va a predicar cosas que no son, si quizás va a hacer que muchas personas se pierdan y se condenen. Mejor, Señor, si ese muchacho se va a equivocar así, llévatelo. Imagínate, orar así sin permiso mío. Llévate a ese muchacho, no sea que vaya y haga que muchos se pierdan y se condenen y cometan muchos errores. Así oraba mi querida madre hace unos 8 años, tal vez, cuando empezamos a hablar de estos temas. Ella, al igual que mi querida esposa, mi querida esposita, a veces escuchan a otros predicadores que ellas conocen y ellas dicen, mira, ese señor ya está empezando a decir lo que usted nos ha enseñado. Mira, ya como que están cambiando. Mira, ya. Pero así funciona siempre en las creencias que nosotros tenemos. Muchos de los que están aquí, yo he estado cerca. Los hijos piensan que los papás se volvieron herejes. Pilas, mamá, pilas, papá. ¿En dónde está usted metido y qué está escuchando? Yo me acuerdo que eso lo hablábamos con William, que mismo me contaba que le decía eso a Kevin, cuando Kevin empezó a su hijo, a estar acá con nuestros hijos, que William le decía, perdóname por contarlo así, William, ten cuidado, hijo, que lo que, cuando empezaron a escuchar todas estas cosas raras que enseñábamos aquí, no, no son raras, es la verdad. Aquí no tenemos ningún interés en enseñar cosas que no sean la verdad. Y hay cosas en las que podemos disentir, no disentir, o nos preguntamos.
Y puede que no tengamos la razón, por supuesto, aunque siempre nos va a gustar tener la razón y defendernos. Pero es lo que hacemos en esta comunidad, Generación Cristo. En esta comunidad, Generación Cristo, creemos que lo que hay que hacer es convertirnos en Cristos todos los días, un poquitico más. Y no poner la mirada en el que, Señor, cambia a mi hija Aura Cecilia, cambia a mi esposo, que saque la basura, que sea mejor conmigo, que mi esposa ya no me dé más cantaleta. No, olvídate de orar porque alguien cambie. No lo vas a lograr ni siquiera. Y eso es como un virus, eso menos cambia a alguien. Cambia tú, hazte cargo de tu vida. En lo único que medio puedes aspirar a cambiar eres a ti mismo. Y de pronto ahí, de pronto, con un mundo de posibilidades, con un riesgo inminente, tu cambio puede inspirar el cambio de los demás. Perdóname, amor, he sido injusto contigo. He sido injusta. Yo le he dicho eso a mi esposa. Uy, amor, perdóname, sí tenías razón. Yo antes, porque a veces juzgamos a priori, así rápidamente, sin entender las cosas. Santidad no es que baje un rayo de luz aquí y como no pintan por ahí, que las personas tienen una aureola acá, que es que y uno pone carita así de... No, eso no es santidad. Santidad es cuando yo conscientemente sé que me equivoco y no soy justo. Y entonces digo, voy a cambiar y me separo. Porque es lo que significa santo, separado. Santo significa separarse de algo que no le agrada a Dios. Eso significa ser santo o consagrado para una actividad. Pero a veces creemos que santo es porque yo ya acepté a Jesús y como yo ya lo acepté, entonces yo ya soy San Gio. Pero San Gio se le sale todavía el muerto, ese humano que está ahí adentro. Entonces no soy tan santo. Entonces santo es cuando yo decido, como Pablo dice, el que robaba ya no robe más, se separó. El que adulteraba ya no adultere más. ¿Sí? Eso significa ser santo, que nos separamos de algo que no es agradable delante de Dios para que nuestra vida sea santa. Es como si el potencial de santidad de Dios estuviera en nosotros, lograble, y cada uno de nosotros pueda crecer mucho en esa medida. Estamos en esa búsqueda y creemos, que a veces lo hablamos aquí en familia, lo hablábamos ayer cuando nos entregaron el salón, cuando ahorita que estaba orando Marquito, me acordé de muchas cosas. Cuando evangelizábamos a Marquito por primera vez en su casa, la primera vez que fui a visitarlos a su casa, Marquito, Connie, Sandra, estaban allá todos, trabajaban juntos, a empezar a hablarles de estos temas y cómo se fascinaban de estos temas. Y seguramente si Marquito hace un balance en todo lo que ha aprendido acá, uno dice, wow, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos las personas? Cuando empezamos, teníamos un salón muy grande que nos habían prestado eh, bajo unas figuras, pero llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia nos quedamos sin salón. Estábamos a puertas de romper una pared porque queríamos ampliarnos en un salón aquí en la 63, en Bogotá. Pero desde que llegó la pandemia, pues nos mandaron todos a la casita. Y quisiera aprovechar para decirles que si te estás gastando la platica en pizzas y en saliditas, empecemos a ahorrar. Hay que empezar a- a tener un fondo de contingencia, fondo de emergencias. Hay que empezar nos tomó tiempo entender cuando mi mamá me decía, pero usted se la pasa toda hora gastando plata en la calle, gastando dinero. Por favor, empecemos a ser sabios con la administración del dinero. Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo que no estamos preparados. Estábamos a puertas de unir dos salones para reunirnos cuando llegó la pandemia. Ya estaba aprobado de que íbamos a tener dos salones y íbamos a romper una pared. Y de ahí a acá no volvimos a tener salón, ¿cómo les parece? Nos quedamos virtualmente. Tenemos un grupo de jóvenes maravillosos que se dedican a servirle a Dios. Tenemos ya unos equipos, piano, batería, guitarra, sonido. Y les cuento que ayer nos entregaron el salón, ¿cómo les parece? Ayer ya firmamos el contrato
y ya tenemos un salón para reunirnos. Y quiero aprovechar para invitarlos de mañana en 8 que vamos a inaugurar. Vamos a hacer un compartir, vamos a poner eso bonito, porque estoy seguro que ha empezado una nueva fase. Estoy seguro que de ese salón, que no es un salón grande, es un salón donde van a caber máximo 60, 70 personas, pero porque muchos de ustedes pues no están en Colombia o bueno, están en otras ciudades, pero hemos empezado, hemos como volvimos nuevamente a tener nuestro salón constante. Así que creo que vamos por una buena ruta, entonces lo hablamos en mi familia. Bueno, pero ¿para dónde va esto? Pues esto va a que necesitamos, eh, eh, esto queda en Iserra 100 en Bogotá, Iserra 100, diagonal a Iserra 100 hay un centro comercial que se llama el Master Center. Allá queda Iserra 100 en toda la esquina, 100 con suba, y aquí diagonal a la esquina hay un edificio que se llama el edificio Master Center, en los locales 201 y 202, la sede de Generación Cristo. Estamos muy bien ubicados, es un buen sitio. Ayer pensábamos que si el Señor pensaba que si éramos una célula del lugar de su presencia, pero yo tengo una corazonada y es que nosotros vamos a escribir una historia muy bonita, porque ya el Señor ha empezado a escribir una historia muy bonita en nosotros, en mi propia vida, en mi familia, en mis hijos, en ustedes. Eh, es como tener el Evangelio en acción. El Evangelio en acción es cuando yo decido hacer lo que digo ser. A ver, ¿qué tal si tú lo pronuncias? Yo hago lo que digo ser. Uy, me parece una frase de una cofradía. Yo hago lo que digo ser. Entonces le preguntaba, bueno, ¿cuántos son cristianos? Vamos a ver cómo nos fue con eso, con eso. Uy, algunos dijeron que no. Les dio sustillo, como decimos acá. Cuando yo digo que soy cristiano, esa es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero voy a decirles algo que no se vayan a desmayar por esto. O sea, Cristo no era cristiano. Tranquilo, no se asusten por eso. Él no quería fundar una religión. Cristo no vino a fundar religiones. Cristo vino a fundar su reino en el corazón del hombre. Eso fue a lo que él vino. A que en el corazón del hombre estuviese el reino de los cielos. Y en eso estamos. Hemos entendido ese mensaje. No pienses que vas a vivir 100 años más y que por eso hoy no es el día de comprometerte con Dios vehementemente. No, el otro mes, no, en 6 meses, no, cuando pague, no, cuando acabe, no, cuando me case, no, cuando me vuelva buena gente. No, es ahora, es el presente, este es el momento. Siempre le ponemos mm, planes y trabas a todas las cosas. No, es ahora donde le vamos a servir a Dios. Por aquí le demos gracias al cineasta William, sí. Bendiciones y gracias a Dios por tenernos unidos en oración y con un guía que nos motiva a confiar cada día más en nuestro corazón, con el amor de nuestro Padre Celestial. Bueno, mis queridos líderes, entonces el, el mensaje de Cristo está diseñado, el mensaje de Cristo, pero también hay otros mensajes que traen paz. O sea, cuando leemos, pero pues no voy a hablar de eso hoy, pero hay personas que no van a una iglesia ni son cristianos y son a veces más misericordiosos que muchos cristianos. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Que hay personas, se, técnicamente se lee justo, hay justos con obras, hay injustos con obras de justos, pero es justo es porque no ha sido justificado según la fe cristiana, que a veces pensamos que esa justicia, la justicia humana condena, ¿eh? La justicia a Dios lleva a Dios a tomar el lugar del hombre para que el hombre quede exonerado. La justicia del hombre es un poco aguda. Nosotros somos jueces todos los días y necesitamos mejorar eso. Así que qué bueno, les queríamos contar entonces que hemos empezado
esta nueva fase y también Dios nos ha permitido hacer una gestión. Habíamos dicho que en algún momento íbamos a dar conferencias por todos los lados, pues les queremos contar que en junio tenemos como 10 conferencias. Vamos a ir al Ministerio de Deporte, vamos a ir al Ministerio de Educación, vamos a ir al Ministerio Deporte, Educación y Transporte. Les hemos dicho que si les podemos ir a dar una conferencia y nos agendan 10. No, no, despacio, vamos con calma. Vamos a ir a varios colegios también. Algunos de ustedes pues han abierto puertas y vamos a tocar muchas vidas. Ya lo estamos haciendo, pero vamos a llevar un mensaje y si hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, el trabajo no traiciona. Miren, cuando empezamos acá, no teníamos, yo pedía prestado los baffles a un amigo. Yo pedía prestado, los tenía que salir de aquí y decirle al amigo que me prestara los baffles. Un día compramos los baffles. Hicimos una vaca. Término latino para decir que todos se vuelven aportantes. Y entre todos compramos unas consolas extraordinarias, son tremendas. La última vez que fuimos a un campamento, mi hijo y los jóvenes tenían que conseguir una batería prestada. Algo que significa tener fe. Me acuerdo a mi hijo a las 10 de la noche llegando del campamento, teniendo que pagar un carro para ir a entregar la batería prestada. ¿Cómo les parece? Entonces un amigo dijo, compremos una batería. ¿Qué pasa cuando a veces decimos que compremos una batería? Pues que uno dice, pero si no tenemos salón, ¿para qué batería? Es normal que lo pensemos. Si hubiésemos esperado a tener el salón para comprar la batería, no tendríamos batería, ni salón. Pero compramos la batería muy grande, compramos la mejor. Bueno, una intermedia, nos costó como 4.100.000 pesos esa batería. Y esa batería empezó a incomodarnos porque imagínense, cada 8 días echando batería y baffles, pues se volvió una carga tremenda. Entonces necesitábamos, no podemos seguir cargando esa batería ni esos baffles. Entonces hoy tenemos batería, tenemos consola y sonido y tenemos salón. Quiere decir que si empezamos a creer y empezamos a actuar, empiezan a suceder cosas. La información no transforma, la acción transforma. Es cuando nos comprometemos. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos han ayudado a llegar hasta acá. A todos. Es muy grato y estoy seguro que lo que va a pasar es maravilloso. Vamos a seguir impulsando este ministerio. Vamos a seguir llevando luz a los amigos que nos visitan hoy. Aquí hay personas que llevan ya un tiempo y nunca les hemos preguntado cómo se han sentido en lo que han aprendido. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Aura Cecilia, a Celeste, a Cielo, que ellos llevan más bien poquito tiempo. Aquí, a Germán Palacio. Vamos a ver a quién más por aquí que lleve así como poquitín tiempo en comparación pues con los que llevan más tiempo. Nayibe, Rocío Durán y creo que Aura Cecilia. Ustedes llevan un tiempo, ¿cómo se sienten acá? Solo cuéntenos si les ha servido para clarificar, aprender y ser libres. Déjenos escucharlos, levanten la manito o abran el micrófono. Queremos cerciorarnos si estamos haciendo algo que le agrade a Dios y que le contribuya a las personas, porque eso nos motiva, nos impulsa. A ver, escuchemos a algunos de los que están aquí que llevan como 3 o 4 meses tal vez visitándonos ya. ¿Qué ha pasado en sus vidas con este mensaje? Déjenos escucharlos. Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Quién quiere participar? Muy buenos días, bendiciones para todos. Eh, pues quería contarles que la verdad, en algunas ocasiones sí me he sentido confrontada porque he quitado vendas de mis ojos
porque tenía muchas creencias y mucha religiosidad que en este momento pues ya no las tengo y le doy gracias a Dios por eso y gracias, pastor, por dejarse usar de esa manera. Y realmente la vida con Dios es sencilla. Nosotros mismos la hacemos complicada. Para mí el empezar a verme como Él me ve fue difícil al principio. Y ahora estoy ya empecé a trabajar en eso y ha sido un poco más fácil para sí mismo ver a los demás como Dios nos ve a nosotros mismos y empezar a amarnos para amar a los demás como Dios quiere que los amemos. Wow. Básicamente es eso. Sí, la verdad, sí. Sí, Me, empezar a equilibrar todas las áreas, mis áreas, no ha sido fácil, pero de la mano de Dios y con la ayuda de ustedes, lo he hecho. wow. Me acabas de dar una sobredosis de adrenalina espiritual. ¿Quién no se alegra escuchar esto? Le pregunto. Libertad, libertad. El cristiano dice, conoceréis la verdad y los hará libre, pero ¿sabe qué dijo, qué le dijo Jesús a los judíos? Dice, corren por hacer prosélito a un gentil y después lo hacen 1000 veces esclavo. Eso ha hecho la religión. Tú eres libre, pero no tan libre. Entonces, ¿qué libertad? Libertad es que a mí no se, perdóname que ya me gusta darle un poquito de énfasis como los paisas. Libertad es que a mí no se me dé la gana de orar y Dios que siga queriéndome. Eso es libertad. Libertad es que yo no tenga que seguir a Dios porque yo le deba a Dios algo. Eso es libertad. Libertad es porque yo me enamoro de Dios y lo amo y quiero seguirlo a Él. Así no haya muerto por mí. Porque cuando me ponen milagros, si tengo que creer por los milagros, si tengo que creer porque le debo a alguien, ya me condicionaron. No, esto es distinto. Lo comprobé anoche otra vez cuando antes de dormirme cansado y agotado. Mi cuerpo me dice, eso ore acostadito, eso ore. Yo sé que ustedes sacan su tiempito. Yo dije, no, porque tengo una relación seria con alguien, al que amo. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no sacar un espacio conscientemente? No porque, como me decían, que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Esa motivación no sirve. A muchos les enseñaron que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, igual no oraban. Cuando nos enamoramos de alguien, hacemos lo que es el amor. Nos da mucha alegría haberte escuchado. De verdad, qué alegría. ¿Quién más? Es para escuchar qué está pasando si este mensaje cala, si tiene sentido. Si tiene sentido que nos unamos todavía más, que seamos capaces de poner todo lo que esté a nuestro alcance, nuestra fuerza, nuestro corazón, el tiempo, los recursos, para que muchas personas más puedan llegar a esto que ustedes escuchan y que nosotros mismos ya lo estamos. Sigue Celeste. Estamos preguntando a los que llevan, que nunca les hemos dado participación. Hoy sabadito, ¿qué sienten? ¿Qué ha pasado en sus vidas? Cuéntenos, Celeste y Germán. Hola, buenos días a todos, buenos días, pastor. Bueno, ¿qué siento que ha pasado? Mucho de lo que he aprendido en este grupo de oración, lo he ido aplicando en mi vida. He aprendido a confiar más en Dios. He fortalecido la fe en medio de situaciones difíciles. Em, He fortalecido también el tema de aprender a perdonar de corazón, a buscar esa relación íntima con Dios. Eso nosotros ya veníamos aprendiendo con el doctor Winston, con la pastora Piedad, eh, mucho tiempo, pero lo que hemos aprendido o lo que he aprendido contigo, con ustedes aquí en el grupo, es eso, fortalecer más esa unión con Dios, a tener más intimidad con Él. Lo que tú decías hace unos días, si uno no lee la Biblia, si uno no dedica ese tiempo para Dios, pues es difícil que podamos seguir creciendo, ¿no? Entonces eso es lo que he aprendido, a poner en práctica más el amor al prójimo, la paciencia, aprender a escuchar a los demás, porque eso la pastora sabe que a mí me ha costado mucho. Entonces, sí he aprendido a escuchar,
a entender de pronto a las personas, porque a veces nos ponemos en un lugar y eso es así ya, y eso no debe ser así. También tenemos que aprender a ver. Yo siempre digo, la moneda tiene dos caras y siempre hay que tratar de mirar las dos caras, porque a veces nos quedamos en un solo lugar y nos atrevemos hasta a juzgar. Em, Me ha ayudado muchísimo a crecer espiritualmente, a entender la palabra de Dios, a entender cuál es el propósito de Él en mi vida. Y pues eso me ha traído mucha tranquilidad, mucha paz, que si las cosas que llegan son fuertes, yo sé que algo está haciendo Dios, que no estoy sola. Y eso ha sido lo más importante, aprender que tenemos un Padre que nos ama y que nunca, nunca, nunca estamos solos, o sea, independiente de lo que suceda, siempre Él está ahí para ayudarnos. Entonces, el escudriñar la palabra como se hace aquí en el grupo varias veces a la semana me ha, me ha ayudado muchísimo para aprender a fortalecerme, y el tema del perdón para mí es grandísimo, grandísimo poder aprender a perdonar de corazón, tener ese perdón en el corazón, poder abrazar a la persona que nos hizo daño sin sentir rabia, rencor, dolor. Dios, yo creo que eso es lo más grande que Dios puede hacer en uno. Entonces, no, gracias, gracias a Dios. Primeramente, gracias, Pastor, por la enseñanza, y a todas las personas que han participado, que cada que viene una enseñanza es palabra de Dios para uno, y poniéndola en práctica, la vida cambia. Uno cambia y la gente ve el cambio. Entonces, gracias. Dios lo siga usando y bendiciendo. Otra vez, wow. Esto, servir es como la cocaína, dopamina de celestial. ¿A quién no le dan ganas de que tuviéramos 100 personas haciendo cola contándonos esto? ¿A cuántos no les gustaría eso? Genial. Dijiste prácticamente lo que estábamos hablando, cuando uno hace lo que está aprendiendo, que es cuando uno lee Josué en la versión traducción lenguaje actual. Aprende la palabra de memoria para que puedas actuar de acuerdo a ella. Escucha, es que el cristianismo no ha entendido eso. El cristianismo piensa que el evangelio es saber cosas aquí, en la parte cognoscitiva, como para hablar del conocimiento. Las personas piensan que el cristianismo es esto. El cristianismo está ahí, pero cuando viene un momento de tensión, de, de que te dice, no arreglaste, no hiciste, no me diste desayuno, no pagaste, tú siempre así. Ahí nada más con eso probamos si eso pasa a la emocionalidad y si después pasa a la conducta. Es ahí donde se mide el cristianismo, no en saber textos bíblicos, porque ya sabíamos bastantes textos bíblicos y quizás no andábamos en consecuencia con eso. Bueno, esos son amigos que son amigos muy cercanos de Winston y de Piedad, que están al frente del ministerio, los han venido invitando y nos da mucho gusto ver que también pueden crecer con lo que compartimos acá. Así que saludos a Piedad y a Winston por ese desprendimiento de permitir que lo que no haría otro, uy, no, que vayan a escuchar a otra persona, qué susto. Eso merece un reconocimiento. Escuchemos a Germán y bueno, si alguien más de los que mencioné quiere contarnos de qué le ha servido estar acá, es para que los que nos estamos comprometiendo con esto nos den más ganas de decir, yo quiero seguir siendo parte de esta visión, no quiero quedarme al margen de esto. Sigue, Germán. Buen día a todos, bendiciones. Y bueno, a mí personalmente me ha ayudado mucho a entender mejor, a poder comprender el trabajo que estamos haciendo con el doctor Winston también. Estamos haciendo un discipulado muy chévere, muy agradable. Lo hacemos los miércoles en la noche de 7 a 9, y es algo que edifica mucho el corazón, el entender la palabra, y que son enseñanzas claras, puras, sinceras. No hay como intenciones ocultas. Se siente
ese amor con el que se da la enseñanza. Eso enriquece mucho el corazón, la verdad. Em, Porque pues uno puede ver de otra manera a Dios, no aprende a conocer a Dios. Y esa es la intención. Pues, decía el pastor Winston, nosotros somos creyentes, no somos cristianos, porque creemos en Dios, confiamos en Dios, empezamos a conocer a Dios, que es muy distinto a ser un cristiano, solo creer en Cristo y que Cristo, no, hay que conocer a Dios. Cristo vino a enseñarnos de Dios, a enseñarnos quién es el Padre, ya que tenemos que confiar en el Padre. Y eso lo he venido aprendiendo de la mano de ustedes, de la mano del doctor Winston. Cambia muchos enfoques, cambia mucho la vida, cambia mucho el pensamiento, la manera de actuar. Si tú cambias la manera de pensar, obviamente cambias la manera de actuar. Y, y pues esto abre muchas puertas distintas, abre muchos panoramas distintos, de que a veces nos quedamos enfocados de pronto en un problema, en un dolor, en una pérdida, y cerramos el resto de oportunidades. Nos quedamos ahí en ese dolor, en esa amargura, o en ese pensar, en ese sentir, y, y al abrir nuestra mente a Dios, a nuevas posibilidades, a conocerlo a Él, a que Él nos coloca, que Él siempre nos quiere ver bien, eh, pues también abrimos nuestra mente a que si Él nos quiere ver bien, nosotros debemos estar bien, bien económicamente, bien de salud, bien anímicamente, bien con las personas que nos rodean. Y pues todo esto lo he logrado gracias a este tipo de enseñanzas que son sanas, son enseñanzas muy sanas. Y les agradezco mucho por su tiempo, porque yo sé que su tiempo es valioso. El sentarse todas las mañanas a hacer este tipo de enseñanza es, es desgastante, y yo los entiendo y les agradezco mucho por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Bien, Germán, qué bueno escucharte y nos da mucho gusto ver que se está expandiendo cada vez más y que hay lugares donde se empieza a hablar de esta misma forma. Qué bueno por ese trabajo que hacen Winston y Piedad con su equipo. Hay un amigo que también viene por aquí a veces a buscarnos, un ratico que se llama Miguel, viene por aquí también. ¿Y qué nos interesa? Servirle a Dios, servirle a Dios. No sabemos qué pasa en la vida de una persona cuando nos dejamos usar y no tenemos ese celo que tenían incluso los discípulos. Ustedes recuerdan que Jesús tenía un equipo y ellos empezaron a creer que ellos eran los únicos que podían hablar de Jesús, que eran los meros meros porque estaban con Jesús. Y una vez se encontraron un grupito que estaba haciendo una reunión aparte. Entonces fueron y estaban hablando de Jesús y llegaron los meros meros, los discípulos, la rosquita de Jesús, Pedro, Juan, Jacobo. Y le dijeron, ¿ustedes qué hacen haciendo esta reunión acá? Eh, y dijo, no, es que nosotros estamos predicando a Jesús. Dijo, ay, pero ustedes no son de la... ¿Con qué cobertura hacen eso? ¿Quién les autorizó a ustedes a hacer esas reuniones? Como nos empezaron a decir a nosotros cuando empezamos. ¿Y qué cobertura? ¿Quién los va a cubrir? ¿Qué organización humana que sí tiene cobertura de Dios le va a dar la cobertura? Y se disgustaron. Y dijeron, ustedes no pueden hacer estas reuniones aquí, porque los que estamos autorizados somos nosotros, los discípulos de Jesús. Vea, Pedro, Juan, Jacobo, toda esta rosquita que está acá. Y se fueron, perdónenme que siempre uso estos términos, es para poner un poquito, se fueron de lambones allá con Jesús.
Jesús, ¿cómo le parece que ahí hay un grupito de personas hablando de ti? ¿Cómo te parece? Y no se quieren sujetar. Término de sometimiento y de esclavitud religiosa. No se quieren sujetar. Es más, nosotros les dijimos ya a Jesús que ellos no pueden hacer eso porque nosotros no los hemos autorizado, no hemos impuesto las manos sobre ellos para que hablen de Jesús. Y Jesús les pegó una planchada tremenda. Les dijo, ¿y luego qué están predicando? ¿Están predicando de qué? ¿De quién predican? ¿A quién están enseñando? Y dijo, pues a ti, a Jesús. Dijo, ¿y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema si están predicando lo mismo que ustedes? El que conmigo es, y el que no, contra mí es. Pero si están predicando, déjenlos, no coloquen talanqueras. Ojalá cada uno de los que está acá decidiera irse a enseñar este mensaje. Ya estamos gorditos de estar aquí escuchando, ¿no? Sabemos demasiadas cosas. Ojalá cada uno decidiera decir, voy a enseñar y a predicar y pudiésemos tener muchas personas que en sus vidas cotidianas estamos siendo luz. Bueno, efectivamente en su momento todos podrán encontrar el lugar que necesitan para asistir, ya que tenemos en este momento la opción de poder estar en un lugar físico. Lo hemos hablado con Piedad y con Winston que quieren estar por aquí un día de estos visitándonos y hacer una visita también con todos su equipo. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Qué bueno que les contemos esto a los amigos que vienen para que, para que como que se pongan al tanto de lo que está pasando en nuestras vidas. El mensaje de Jesús es el mensaje de Dios. Jesús el Cristo es la manifestación de Dios, es el lenguaje de Dios. Vamos a seguir entonces, voy a parar un poquito este tema